Todos los días miles de personas se hacen la misma pregunta. ¿Cómo puedo ser verdaderamente feliz? ¿Cuándo voy a ser feliz? ¿Cómo mi familia puede ser verdaderamente feliz? ¿Ha escuchado usted expresiones como esta? Bueno, es entendible, muy entendible el sentimiento de muchas personas que se expresan de esa manera. Y es que, como dice la Biblia, en estos tiempos tan difíciles de manejar y tan críticos, parece que la felicidad es algo inalcanzable. ¿Se ha sentido usted así alguna vez de preguntarse, ¿cómo puedo ser verdaderamente feliz? ¿Cómo se alcanza la felicidad? Bueno, es que hablar de la felicidad es algo complejo. ¿Y por qué decimos que es algo complejo? Bueno, porque la felicidad muchas veces no tiene lógica. Miren, por ejemplo, todos conocemos a muchas personas que teniéndolo todo para ser felices, el dinero, la salud, la circunstancia familiar, no lo son. Tienen todo para hacerlo y no se sienten felices. Y por otro lado, también conocemos a personas que tienen muchísimos problemas, pero parecen irradiar felicidad. Entonces ahí es donde decimos que la felicidad no tiene lógica. Miren, veamos por ejemplo la siguiente imagen. Ahí viene. Ahí la tenemos. ¿Cómo es la circunstancia de ese cabeza de familia, de ese esposo? Bueno, tristemente por alguna razón quedó en silla de ruedas, ¿no? Algo muy lamentable. Pero ¿cómo está su rostro? Se nota que es una persona feliz. ¿Cómo está su familia? Mire su esposa cómo lo ama. Lo bien que se siente al lado de él. No tiene a su hijita ahí atrás, jugando ahí, en un ambiente tan de felicidad, por así decirlo. Pero la circunstancia, uno diría, no lo acompaña, pero es un hombre feliz. Bueno, esto nos enseña algo que queremos dejar claro en este tema. La felicidad, la verdadera felicidad, no depende ni de la circunstancia, ni de las posesiones, ni de las personas. ¿Y saben por qué? Porque la verdadera felicidad no es una meta, sino que es un resultado. ¿Y la verdadera felicidad es el resultado de qué? De dos cosas que vamos a ver en este discurso. El resultado de seguir los principios bíblicos y de adorar a Jehová. Esos son los dos puntos principales de los que vamos a hablar ahora. Entonces, si la felicidad verdadera es el resultado de seguir los principios bíblicos y adorar a Jehová, queremos ver cuáles son esos principios bíblicos y cómo podemos adorar a Jehová, qué involucra, qué incluye adorar a Jehová. Bueno, vamos al primer punto, ¿les parece? Vamos a repasar algunos principios bíblicos que estaría muy bueno, hermanos y personas que nos están visitando, que mientras vamos analizando estos principios bíblicos, podamos preguntarnos, a ver, en este principio bíblico, este consejo que da la Biblia para poder ser feliz, ¿lo estoy poniendo en práctica? ¿Lo conocía? ¿Cómo puedo hacer para empezar a ponerlo en práctica si no lo estabas teniendo en cuenta? ¿Les parece? Nos hacemos un autoexamen y vamos a ver cómo podemos encontrar este camino tan lindo de poder ser verdaderamente felices. Vamos al Proverbios, por favor, capítulo 15. Proverbios, el capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 15. Y acá tenemos el primer consejo que nos da Jehová para ser verdaderamente felices. Proverbios 15:15 dice así: para el que sufre, todos los días son malos, pero el que tiene un corazón alegre goza de un banquete continuo.
Bueno, bien sencillas las palabras, ¿no? Cortito el consejo, pero muy, muy práctico y va a la raíz del problema. Vieron que hace un contraste el proverbio. Dice que para el que sufre, es decir, para la persona que solamente dirige sus pensamientos hacia las cosas negativas, dice que todos los días son malos. Pero la persona que tiene un corazón alegre, es decir, la persona que a sus pensamientos los dirige hacia cosas positivas, dice que tiene un banquete constantemente. Los días son buenos y hasta siente alegría. Entonces, este proverbio nos enseña algo muy importante, que la felicidad no depende de la circunstancia. Yo puedo estar pasando la peor circunstancia de mi vida, pero si yo manejo mis pensamientos hacia cosas positivas, ¿cómo voy a estar? ¿O cómo voy a ser una persona feliz? Entonces la Biblia va a la raíz del asunto. Sentirme desanimado o sentirme triste no es por la circunstancia que estoy pasando, sino que acá Jehová explica que es por los pensamientos hacia dónde los dirijo. Y es como se dijo, hermanos, ¿no? Una vez, los sentimientos son una consecuencia de los pensamientos que nosotros estemos teniendo. Pienso cosas positivas, me siento alegre. Pienso cosas negativas, me voy a sentir triste. Así que el primer paso para ser verdaderamente felices es saber darle dirección a nuestros pensamientos. Mire, vamos a poner un ejemplo para poder entenderlo un poquito mejor. Imagínense que ustedes para llegar a un destino, a cierto destino, se tienen que tomar un tren, ¿no? Entonces usted se sube al tren, se pone cómodo en el tren, pero cuando usted se puso cómodo se da cuenta de que el tren, en vez de ir a la dirección a la que usted se iba a dirigir, o tenía que dirigirse, va para el lugar contrario. ¿Qué hacemos en esa circunstancia? ¿Nos quedamos hasta el final del viaje? ¿Verdad que no? En la siguiente parada nos bajamos y ¿qué hacemos después? Nos tomamos el tren que va en la dirección correcta. Bueno, con los pensamientos sucede exactamente lo mismo. A veces una serie de pensamientos negativos nos pudieran estar llevando en dirección equivocada. Es decir, nos estaríamos tomando el tren equivocado. ¿Qué tenemos que hacer entonces ahí? Frenamos y nos tomamos el tren que va en la dirección correcta, el de los pensamientos positivos. Dejamos los pensamientos negativos de lado y empezamos a centrarnos en las cosas positivas de la vida. Así que recuerden o recordemos, si queremos ser felices de verdad, más allá de los muchos problemas que uno pueda tener, ¿qué es lo que tengo que aprender a manejar? Los pensamientos. Obviamente, es muy sencillo decirlo. En eso estamos de acuerdo. Es muy sencillo decirlo. Pero por lo menos está bueno saber cuál es la forma en la que me voy a sentir mejor. Puede ser un trabajo, lleva tiempo, y aun cuando lo logramos, muchas veces, quizás en otros momentos nos volvemos a sentir tristes, pero ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para poder ser felices a pesar de las circunstancias. Veamos otro consejo muy práctico de la Biblia que nos ayuda a ser felices a pesar de los problemas que nos tocan vivir. Vamos a la primera carta a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 16 al 18. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, dicen así: estén siempre alegres, oren constantemente, den gracias por todo. Esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Bueno, ¿vieron qué bonito cómo termina el versículo 18, ¿no? ¿Vieron cuál es la voluntad de Dios? Lo que dice el versículo 16, que estemos siempre alegres. Claro, Él es nuestro Padre y como todo papá cariñoso, quiere que sus hijos estén bien, estén felices. Bueno, y en los versículos 17 y 17, en el versículo 17, podemos notar cuál es la forma en la que nos vamos a sentir felices.
al orarle a Dios, y el 18, al dar gracias por todo. Y este es el punto. Si queremos ser verdaderamente felices, tenemos que ser personas agradecidas. Y es que, hermanos y personas que nos están visitando, cuando uno es agradecido, por más que tenga muchos problemas, uno es una persona feliz. Porque la persona agradecida dirige sus pensamientos hacia cosas positivas. La persona agradecida o la actitud agradecida anula la infelicidad. Pensemos en lo siguiente, miren, una persona que es agradecida difícilmente sea una persona envidiosa. Vieron que el envidioso siempre tiene el ceño fruncido, está fijándose qué tienen los demás, se queja de lo que uno no tiene. Pero si uno es agradecido, uno va a estar contento con lo que tiene y uno va a estar contento por lo que tiene el otro también. ¿Vieron que ayuda el ser agradecido? Otro ejemplo, miren, la persona agradecida no va a ser materialista. ¿Por qué? Porque está contenta con lo que tiene, disfruta de tener a su familia. Entonces, el agradecimiento es muy importante, no solamente, hermanos, porque nos hace sentir bien, sino porque cuando somos agradecidos también hacemos sentir bien a los demás. Entonces, el agradecimiento no es solamente un sentimiento, sino que es la forma en la que yo elijo pensar, en lo que yo elijo centrarme. Por eso, con total seguridad podemos decir que la gratitud es un terreno fértil donde florece la felicidad. ¿Y en dónde se va a notar que yo soy una persona agradecida? En mi rostro, en la mirada, en el ministerio, en la familia, en el trato que le demos a la familia, cómo me manejo en el trabajo, en la escuela. Se nota cuando una persona es agradecida. Entonces, siendo esto tan importante para ser felices, me tengo que preguntar, a ver, entonces, en mi caso, ¿soy una persona agradecida? Miren, veamos por favor la siguiente imagen. Ahí podemos notar a una querida hermana nuestra o una querida estudiante de la Biblia, que ¿qué es lo que está haciendo durante todo su día? Lo que dice Primera Tesalonicense, orándole a Dios, hablando con Él y dándole las gracias por haber amanecido con vida, por la comida, quizás por las cosas que está disfrutando en ese día o por cómo lo está enfrentando con fuerza, por tener la Biblia, bueno, por distintas cosas. Pero ¿qué es lo que esta imagen no nos cuenta? La circunstancia que probablemente está pasando esta hermana. No sabemos si tiene un problema serio de salud, no sabemos si se le murió un ser querido, si se quedó sin trabajo, si pasó una injusticia. No sabemos eso. Pero ¿qué es lo que sí queda claro? Que al ser agradecida es una persona feliz. Entonces, hagámonos la siguiente pregunta, a ver, para analizarnos. Si yo mañana tuviera que amanecer por las cosas que hoy di gracias, ¿cuántas cosas tendría? A ver, si yo mañana tuviera que despertarme por las cosas que hoy le di gracias a Dios, ¿tendría a mi familia, mi casita, el hermoso paisaje que tenemos en esta localidad, a la congregación? ¿Cuántas cosas tendríamos por las que hemos dado gracia el día anterior? Entonces, esa pregunta tan sencilla nos puede marcar si somos realmente personas agradecidas. Un tercer punto o un tercer consejo que nos da la Biblia para ser felices lo encontramos en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, y vamos a leer el versículo 35, ¿no? Un consejo muy práctico, muy lindo, en el que tenemos que examinarnos también. Hechos, capítulo 20, versículo 35, dice así: En todo les he demostrado que deben trabajar así de duro para ayudar a los demás, a los que son débiles, y que deben recordar estas palabras que dijo el Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir.
Bueno, qué palabras tan interesantes en un mundo tan egoísta en el que vivimos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que notan ustedes en el mundo que nos toca vivir? ¿Ustedes notan que la gente tiene la disposición a dar, a preocuparse por otro? ¿O por ahí lo que más se nota es el que las personas se centran en sí mismas? Se nota mucho más eso, ¿no? ¿Vieron en las redes sociales que muchas personas ponen gracias por pensar en mí, gracias a lo que hicieron por mí, gracias a los que se acordaron de mí? ¿Y cuál es la actitud? Y por mí, y por mí, y por mí. Y por lo general, a ver, ¿cómo está el rostro de una persona que todo el tiempo está centrada en lo que hicieron por uno? No es el más feliz del mundo, por así decirlo, ¿no? Le cuesta un poquito. No está mal que hagan cosas por uno, ¿eh? No estamos queriendo decir eso. El problema es cuando quiero que se centren solamente en mí. No voy a ser feliz. Y la razón es porque acá Jesús, el Hijo de Dios, que es el que ayudó a Jehová en la creación, sabe que Jehová nos creó para darle a los demás. Estamos hechos para servir a los demás. Si hacemos lo contrario, no vamos a ser felices. Pensémoslo con este ejemplo. A ver, ¿usted se imagina a una persona en su sano juicio que use un lavarropas para hacer hormigón? Alguien en su sano juicio no creo que lo haga, ¿no? ¿Por qué? Porque un lavarropas fue hecho para otro propósito. Si hacemos hormigón, ya sabe cómo queda ese lavarropa, ¿no? Bueno, en nuestro caso es lo mismo. Si nosotros queremos solamente ser el centro del universo y que se centren en nosotros, no vamos a ser felices. Pero si nosotros nos preocupamos por darle a los demás, por brindarnos a los demás, por ver cómo puedo ayudar a otros, por más que tenga muchos problemas, voy a ser feliz. Porque esa es la forma en la que nos hizo Jehová. Veamos por favor la siguiente imagen. Miren qué bonita imagen, ¿no? Ahí tenemos llevando las bolsas a una querida hermana nuestra o a una querida estudiante de la Biblia. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, parece ser que está ayudando a una vecina, ¿no? Que quedó viuda, que quizás no tiene hijos y tiene unos problemas de salud bastante serios. ¿Cómo está el rostro de esa querida hermana o estudiante de la Biblia que está ayudando? Súper feliz, ¿no? Lo que no nos dice esta imagen es la misma que la anterior. No sabemos si esta querida hermana tiene problemas de salud, problemas económicos, si el esposo la dejó, si se murió un ser querido. No sabemos eso. Pero lo que sí sabemos es que al hacer cosas por otro, si estuviera pasando esa circunstancia, es una persona feliz. Entonces me tengo que preguntar lo siguiente, a ver, por más que tenga problemas serios, por más que tenga dificultades, ¿me caracterizo por ser alguien que me centre en ayudar a los demás? Bueno, ¿cómo les ha ido en este autoexamen? A ver, de este repaso de los 3 principios bíblicos. ¿Notó que quizás en alguno hay que poner un poquito de manos a la obra para ser felices? Vieron que no importa la circunstancia, ¿eh? Todos podemos centrar nuestros pensamientos en cosas positivas, todos podemos esforzarnos por ser agradecidos y todos podemos esforzarnos por brindarnos a los demás. Y si hacemos esto, ¿qué vamos a lograr? Ser verdaderamente felices. El propósito de que Dios quiere para nosotros. Bueno, aquí hemos hablado del primer punto, ¿sí? Dijimos que para ser verdaderamente felices íbamos a hablar de un segundo punto, y este tiene que ver que si queremos ser verdaderamente felices, tenemos que adorar a Jehová. Vamos a hablar de 3 aspectos que involucran la adoración a Dios, ¿sí? Vamos a ver el primero. Vamos a buscar Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 3. Mateo 5:3 dice así. Bueno, el marco de circunstancia de este versículo es hermoso porque lo encontramos a Jesucristo en una montaña dando uno de los mejores discursos que se han escuchado en la historia del ser humano. Y el versículo 3 es el comienzo de este discurso. Noten cómo comienza nuestro Señor Jesús. Dice, felices
los que reconocen sus necesidades espirituales. Ahí está, ¿no? Qué hermosas palabras, ¿no? Tan sencillas, tan directas y tan claras. Jesús dijo, felices sus necesidades espirituales. ¿Qué significa esto? Cubrir nuestra necesidad espiritual quiere decir que nos estaríamos preocupando por tener una amistad con Dios. Eso significa satisfacer la necesidad espiritual. Preocuparnos por tener una amistad con Dios. Entonces Jesús, ¿notaron lo que no dijo? Jesús no dijo, felices son los que tienen un auto 0 kilómetros. Jesús no dijo, felices son los que no tienen problemas de salud. Jesús no dijo, felices son los que tienen una obra social o los que no pasan. No, no dijo nada de eso. No está mal tener, No está mal tener una obra social, no está mal tener un 0 kilómetros, si uno lo puede tener, bárbaro, excelente. Pero la felicidad no depende de esas cosas, sino que la felicidad depende de ser amigos de Dios. Por poner un ejemplo, así como un árbol, para florecer, necesita los nutrientes de la tierra, nosotros para ser felices necesitamos ser amigos de Dios. Si un árbol no tiene los nutrientes de la tierra, no florece. Si no somos amigos de Dios, aunque nos esforcemos, no vamos a ser felices. Bueno, ¿cómo cultivamos una amistad con Dios? De dos maneras muy sencillas. Una, por ejemplo, es orándole a Dios. Y cuando hablamos de orar, no hablamos de rezar de memoria, ¿eh? Cuando hablamos de orar, hablamos de hablarle a Dios desde el corazón, contarle nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras metas, preocupaciones. Y eso no es solamente terapia. Nos hace bien, nos da paz, pero hablar con Dios, orarle, es una forma de adorarlo. Y necesitamos hacer eso. Y una segunda forma en la que nos hacemos amigos de Dios es a leer la Biblia. Y es que cuando leemos la Biblia nos enteramos lo que a Dios le gusta, lo que no le gusta, por qué existe el sufrimiento, qué propósito tiene Él para los seres humanos, y nos hace muy felices eso. Entonces, qué lindo preguntarnos, ¿cómo están mis oraciones? ¿Cómo está mi costumbre de leer la Biblia? Un segundo aspecto de nuestra adoración. Vamos al Salmo, capítulo 16. Salmos, capítulo 16. Y vamos a leer del capítulo 16 el versículo 11. Salmo 16:11 dice así: me das a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay gran alegría. A tu derecha habrá felicidad para siempre. Qué hermosas palabras, ¿no? ¿Vieron qué lindo cómo termina ahí el versículo? Dice, en tu presencia hay alegría, a tu derecha habrá felicidad, lo que deseamos. Pero ¿cuál es el resultado de eso según el salmista? Lo que dice al principio. Andar por el camino, por la senda de la vida. Andar por la senda de la vida. ¿Qué significa esto? Dicho de manera muy sencilla, poner en práctica lo que voy aprendiendo de la Biblia. En el anterior punto dijimos que tenemos que leer la Biblia, pero andar por la senda de la vida significaría ahora poner en práctica lo que uno va aprendiendo. Y eso nos da felicidad. Si no, piense en esto. ¿Cómo les va a las personas que eligen vivir la vida a su manera sin escuchar a Dios? Tienen vidas muy, muy tristes muchas veces. Disfrutan de ciertos placeres, pero sufren de muchas consecuencias. Pero el que pone en práctica los principios de la Biblia es muy feliz. Tienen familias felices, son personas felices, más allá de las circunstancias. Y un tercer aspecto de nuestra adoración tiene que ver con fortalecer nuestra esperanza, fortalecer nuestra fe en las promesas de Dios. Vamos a leer una promesa muy bonita que está en la Biblia. Miren, vamos a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Y vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice así:
Apocalipsis 21, 3 y 4. Luego, oí una voz fuerte que salía del trono y decía, mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y les secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. ¿Qué se siente cuando uno lee palabras como esta? ¿Qué nos genera en el corazón? Saber que Dios le va a prestar atención a los seres humanos, Él va a estar con nosotros y va a sacar las lágrimas. Acá no habla de las lágrimas de alegría, tampoco habla de las lágrimas que protegen nuestro ojo. Habla de las lágrimas de tristeza. ¿Y qué ha causado más tristeza que la muerte? La muerte de un ser querido. Qué bonito va a ser cuando nadie tenga que llorar a nadie porque se ha muerto. O qué bonito va a ser cuando alguien no tenga que llorar el que alguien esté sufriendo dolor. Acá cuando habla del dolor, se refiere al dolor físico, al dolor emocional, al dolor mental. Realmente va a ser precioso. Entonces cuando uno se pone a pensar en esta promesa tan linda de Dios o en muchas otras que Él tiene, ¿qué nos genera en el corazón? Alegría. Entonces, aunque estemos pasando problemas, fortalecer nuestra fe en las promesas de Dios, que es parte de nuestra adoración, nos da felicidad. Recordamos que en el futuro cercano, Dios eliminará todo lo que nos causa sufrimiento. Bueno, en este segundo punto, ¿cómo se vio? ¿Qué tal estos aspectos de nuestra adoración a Dios? ¿Qué tal esto de cubrir nuestra necesidad espiritual, de andar por la senda de la vida o reflexionar en las promesas de Dios? Bueno, qué bueno pensar en eso para ser personas verdaderamente felices. Al principio de este discurso hemos mencionado de que muchas personas todos los días se preguntan, ¿cómo puedo ser verdaderamente feliz? Y todos estamos de acuerdo de que es entendible esa pregunta por las cosas que pasan. Pero también hemos visto en este discurso que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias. ¿Y por qué razón era? Porque la verdadera felicidad no es una meta, sino que es un resultado. ¿Y qué vimos? ¿El resultado de qué es la verdadera felicidad? De poner en práctica los principios bíblicos y de adorar a Jehová. Por eso, resolvámonos de todo corazón a poner en práctica lo que hemos repasado en este discurso. Y recordar que si así lo hacemos, si ponemos en práctica los principios bíblicos y la adoración a Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, a pesar de los problemas de este mundo vamos a ser muy felices, pero dentro de poco, cuando Dios los elimine, vamos a ser felices para siempre.